Bienvenidos al canal de terror, no olvides suscribirte y darle like, por favor. Los 7 pecados capitales. En la penumbra de la humanidad, los 7 pecados capitales acechan, como sombras que devoran el alma. La soberbia, alta y altanera, se sienta en un trono de arrogancia, desafiando a los dioses. La avaricia, con manos frías como el hielo, roba la esencia vital, convirtiendo corazones en piedra. La lujuria, susurrante y tentadora, arrastra a quienes buscan placeres carnales, sellando su condena. La ira, furiosa y voraz, consume todo a su paso, dejando solo ruinas. La gula, insaciable, engulle la vida misma. La pereza, seductora y mortal, arrastra a las almas al abismo del olvido. Y la envidia, oscura y venenosa, siembra discordia. En el eco de estos pecados, el terror se vuelve eterno. Conozcamos más de cada uno de ellos. La soberbia es considerada el primero y principal de todos los pecados capitales, ya que la persona soberbia se piensa a sí misma mucho más importante que los demás y que sus vidas y necesidades, de modo que puede ocasionarles daños y mezquindades sin arrepentimiento. Este pecado se puede entender como una forma de egoísmo y egocentrismo supremo, que coloca al individuo en una posición de superioridad respecto al resto de la gente y lo conduce a vanagloriarse de lo propio. Una persona soberbia no pedirá disculpas a quien lastimó, por considerarlo inferior a sí mismo, ni tomará en consideración las necesidades ajenas, dado que está únicamente centrada en sí misma. La soberbia, el orgullo y la vanidad son, a efectos prácticos, sinónimos y aparecen en muchas listas de pecados capitales de manera intercambiable. De hecho, en el imaginario cristiano fue la soberbia la que perdió al ángel Lucifer, quien alzándose contra el orden celestial fue expulsado del paraíso y ahora reina en los infiernos. La ira es la forma suprema de la rabia y la indignación, que adquiere tintes agresivos e incluso violentos, ya que el individuo iracundo pierde el control de sí mismo. La ira empuja a los individuos a cometer acciones de las que luego habrán de arrepentirse, tales como agresiones, asesinatos o simplemente lastimar a personas que no lo merecen. De todos los pecados capitales, la ira es el único que no tiene que ver con una forma corrupta de amor a sí mismo y a los intereses personales, aunque Dante Alighieri la definía como un amor por la justicia pervertido en venganza y resentimiento. Las personas tomadas por la ira actúan de manera intolerante, agresiva o violenta, lo cual es contrario a la paz y armonía social y contradice el amor al prójimo predicado por el cristianismo. La lujuria se puede definir como un apetito sexual voraz, desordenado, insaciable e irrefrenable, que empuja a las personas a la promiscuidad, la violación y el adulterio, es decir, a poner sus deseos carnales por encima del bienestar propio y ajeno. Este es uno de los pecados más universalmente condenados por las religiones del mundo. Las personas lujuriosas, tal y como lo explicaba Dante Alighieri, se entregan a un sentimiento posesivo sobre los demás, que los conduce a amar de manera desordenada y promiscua, colocando así el amor a Dios en un segundo peldaño. En el infierno imaginado por Dante en su Divina Comedia, los lujuriosos purgaban sus culpas siendo arrastrados eternamente de un lado a otro por una tromba infernal, o sea, por un viento huracanado. Así se representaba el hecho de que someten la razón al deseo. La envidia es el amor por los propios bienes pervertido al deseo de privar a los otros de los suyos. Esto quiere decir que los envidiosos desean tan intensamente los bienes ajenos, que incurren en desearles desgracias a los demás o alegrarse cuando éstos pierden aquello que se les envidiaba. De esta forma, se puede entender la envidia como una forma de deseo ilimitado y egocéntrico, que hace a las personas vivir el hecho de que otros tengan algo que ellas desean como si fuera una injusticia o una afrenta personal, dirigida a ellos mismos. Los envidiosos, así, son capaces de destruir la felicidad ajena o de arruinar los bienes de terceros porque si no son para mí, que no sean de nadie. Según los relatos bíblicos, el primer envidioso fue Caín, hijo de Adán y Eva, quien envidiaba a su hermano Abel por ser el favorito de Dios. Esta envidia lo condujo a tenderle a su hermano una emboscada y asesinarlo. La gula se puede entender como una forma de glotonería desmedida, o sea, un deseo desordenado e insaciable de comer y beber, lo cual empuja a las personas hacia la adicción y el despilfarro. La gula lleva a las personas a consumir mucho más de lo que realmente necesitan, o sea, a consumir por el mero acto de consumir y no para sustentarse.
Esta conducta de desmesura es condenada por prácticamente todas las religiones del mundo, al igual que la lujuria y la avaricia. En la Divina Comedia de Dante, el círculo infernal de la gula sometía a los penitentes a un hambre y una sed atroces, pero cuando intentaban comer los frutos hermosos y carnosos de un árbol, las ramas se retiraban fuera de su alcance, y cuando intentaban tomar el agua de los lagos, ésta se les escapaba entre los dedos sin que pudieran probarla. Por otro lado, las drogadicciones también entran dentro del pecado de la gula. La avaricia o la codicia consiste en el amor desmedido e irracional por los bienes propios, de modo que se antepone su preservación al bienestar propio y de los demás. Las personas avaras o avariciosas nunca sienten que ya tienen suficiente, y reaccionan con rabia ante la idea de que puedan perder un poco de lo que tienen, o de que deban ceder un poco a los demás. Santo Tomás de Aquino explicaba este pecado como la preferencia de los bienes mundanos y efímeros por encima de los bienes divinos verdaderos, o sea, sentir más amor por los asuntos terrenales que por Dios. Así, los avariciosos pueden incurrir en otros pecados y acciones reprobables, como la traición, la mentira, el robo o el soborno, ya que sus lealtades están depositadas únicamente en los bienes materiales, el dinero, sobre todo. La pereza o asidia consiste en la falta de disposición para acometer tareas necesarias, debido a un exceso de comodidad o la falta de iniciativa. Pero no debemos confundir la pereza con el ocio, es decir, con el tiempo de recreación que nos damos una vez que nuestras tareas han sido cumplidas. Las personas perezosas son víctimas de un desgano vital que las conduce a ignorar las necesidades propias y ajenas, de modo que dejan que todo lo resuelvan los demás. Los perezosos violan la máxima divina del ayúdate que yo te ayudaré, y no realizan los más mínimos esfuerzos por el trabajo, el sustento o la resolución de los problemas, de modo que acaban siendo una carga para el prójimo o para sí mismos. Además, la tristeza de ánimo del perezoso lo aleja de la disciplina religiosa y de los actos rituales que lo congracian con Dios, lo cual es interpretado como un sentimiento de desgano por la salvación eterna. Ahora dime con cuántos pecados capitales está contaminado tu cuerpo en la fecha presente. Yo comparto mi vida con 3 de ellos. Adivina cuáles son y deja en los comentarios cuáles predominan en tu ser.